Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Larrabiur. Sean bienvenidos y bienvenidas al Festival Revelado Fest Volumen 3, organizado por la Asociación de Fotoperiodistas del Perú. En esta oportunidad nos conectamos con Nelly Luna para hablar sobre el poder de la imagen en el periodismo de investigación. Nelly es periodista, eh, fundadora y cofundadora y editora general de Ojo Público, que es un portal de periodismo de investigación muy importante, no solo en el Perú, sino Latinoamérica y posiblemente ya en otras latitudes. Ahora Nelly nos va a contar. Y en esta oportunidad vamos a hablar del trabajo que se realiza en Ojo Público con relación a la fotografía, ¿no? Cómo trabajan los investigadores, los periodistas investigadores con los fotoperiodistas para sacar adelante estos reportajes que son realmente impresionantes e imprescindibles. Nelly, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Cecilia, bueno, agradecer a la invitación de la asociación por el espacio y la oportunidad de conversar sobre el trabajo en equipo que se realiza tanto a nivel de fotografía y también a veces con el acompañamiento de los reporteros, ¿no? En el campo. Muy bien. Antes de seguir adelante, no quiero olvidarme de mencionar que Nelly, en su amplio currículum de importantísima periodista de investigación peruana, colaboró en la investigación de los Panama Papers, que ganó el Pulitzer en el 2017. Esta investigación se dio dentro del marco de una organización que se llama el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, ¿no? Nada, quería felicitarte por esto, me parece que es importante. Fueron más de 400 periodistas de 50 países, me comentabas, los que Sí, participaron en esta investigación. Ujú. sí, de hecho fue una de las investigaciones más grandes que se han dado en los últimos años por la cantidad de información que se filtró, ¿no? Asociado a la firma de Mossack Fonseca, ¿no? En Panamá, por eso se llamó los Panama Papers, y necesitó de un equipo bastante robusto para analizar los millones de correos electrónicos y documentación filtrada. Entonces fueron alrededor de 400 periodistas de un centenar de medios y organizaciones de noticias de 50 países, entre los que participó en Perú Ojo Público, ¿no? No hubo fotos en ese momento, en esa investigación, porque gran parte de la investigación estaba basada en estas filtraciones, Ujú. pero de hecho fue importante porque hay otras experiencias que se fueron sumando para poder entender cómo el crimen también es transfronterizo, ¿no? Va más allá de nuestros países. Claro, sí, interesante. ¿Cuántos años tiene Ojo Público ya, Nelly? Ojo Público este año ha cumplido 6 años, lo fundamos en el 2014, luego de que, bueno, gran parte de los fundadores somos además ex periodistas del comercio. Yo empecé mis prácticas en el comercio y casi gran parte de mi carrera durante 10 años lo hice en ese diario y gran parte de los fotógrafos con los que trabajamos y colaboramos en estos años los he conocido y también los conocí en el comercio, ¿no?
Pero muy bien. Ahí nos hemos conocido inclusive nosotras también. Sí, así es. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar del trabajo maravilloso que están haciendo ustedes, porque son muchas las historias y el tiempo, si no, se nos va. Hay una primera historia que se llama El infierno de Mercurio, un infierno, perdón, de Mercurio y explotación, en el cual trabajaste tú con la fotógrafa Leslie Sears, ¿no? Eh, Sí. eh, Ujú. Sí, es una historia sobre el tema de la explotación minera, ¿no? La minería ilegal en la zona de La Pampa, de Madre de Dios, y el tema del tráfico de personas, sobre todo de niños eh, y adolescentes, ¿no? Como Sí, bueno, Madre de Dios es una de las regiones que más conozco, las regiones en las que más he viajado también en los últimos años. Y este trabajo, el que les muestro aquí, es parte de un trabajo de profundidad en el que viajamos durante varios días con Leslie. Y la idea, a diferencia de en otras situaciones donde uno va a cubrir la minería cuando hay intervenciones, por ejemplo, policiales, ¿no? Porque se ven imágenes a veces bastante crudas de cómo están dinamitando los motores, o también las imágenes durísimas de los bares donde hay explotación sexual y laboral. En este caso, nuestro tema de cobertura era cuál había sido la influencia de todo el corredor asociado a la carretera interoceánica, ¿no? Porque la carretera interoceánica era una carretera que se iba a construir para unir a Perú con Brasil, y la promesa era que activara una economía bastante maltrecha en el sur del país, y que esa reactivación que iba a dar esta carretera permitiera la exportación de nuestros productos locales hacia Brasil. Eso no ocurrió, ya sabemos toda la corrupción que hubo alrededor de la construcción de esta carretera con Odebrecht, pero en esos años, cuando fuimos a recorrer la carretera, nosotros quisimos documentar todas las otras actividades que están alrededor de esta carretera interoceánica. Entonces recorrimos desde Cusco hasta la frontera, hasta Madre de Dios y la frontera con Brasil, para identificar algunas imágenes y documentar qué es lo que había alrededor de esta carretera. Y cuando hicimos este recorrido, esta imagen es del 2014, ya habíamos hecho otros recorridos previamente, ¿no? Porque la minería en Madre de Dios lleva muchísimos años, pero en los años anteriores era menos riesgoso, digamos, acceder al terreno. O sea, yo he entrado a la zona, he conversado con mineros, pero cuando más represión policial, más represión del Estado había, más difícil era para un reportero acceder al territorio. Y el 2014, cuando hicimos este recorrido de la carretera interoceánica, tuvimos que tener una estrategia de cómo ingresar. En ningún momento para esta imagen, por ejemplo, que fue captada en La Pampa, la zona que ha sido intervenida el año pasado, en esta imagen nosotros ya no pudimos ingresar identificándonos como periodistas, ¿no? Tuvimos que inventarnos otros personajes y casi nunca bajarnos de la moto, una moto lineal que alquilamos con conductores para poder hacer el recorrido. Entonces ahí esta imagen prácticamente se hizo desde unos pocos segundos que tuvimos de poder retenernos en la moto para graficar lo que veíamos, ¿no? Que eran niños trasladando bidones vacíos de combustible en una zona de operación minera. Y esa era precisamente una de las fotos más fuertes que encontramos, y esto forma parte de un reportaje que, como bien has dicho, Ceci, cuenta que es casi un infierno lo que vive Madre de Dios, no solamente por la gran contaminación y degradación ambiental que genera la minería, sino por los otros casos de explotación, como en este caso explotación laboral o trata laboral hacia menores de edad. Y las imágenes también documentan cómo existe esta migración de las zonas más pobres del Cusco hacia estos campamentos mineros, ¿no? Entonces, eh, Leslie Searles, mi compañera, graficó, por ejemplo, esta es una plaza de Quispicanchis, una de las zonas, las provincias más pobres de Cusco, ¿no? Desde donde son captadas partes
mujeres y también hombres para llevarlos a trabajar, los hombres a la minería y las mujeres a los bares donde luego las obligan y son explotadas laboral y sexualmente, ¿no? Ujú. Claro, ahora hay un aspecto de la fotografía que me parece que yo quería resaltar aquí, ¿no? Que es, en realidad es muy difícil y muy arriesgado, por supuesto, estar en la situación en la cual el fotógrafo pueda realmente documentar la situación de explotación, ¿no? Porque como tú misma has dicho, han tenido que entrar encubiertas, ¿no? Y fotografiar muy rápido y salir con la moto ahí mismo, porque si no, su vida estaba corriendo mucho peligro, ¿no? Entonces, las imágenes que están buenísimas, eh, por supuesto que son imágenes fuertes y son imágenes que nos remiten al tema, pero son imágenes referenciales, ¿correcto? ¿No? Ujú. Entonces, ¿cómo manejamos eso en un reportaje de este tipo? ¿No? No sé si me dejo entender, porque hay muchas veces también el hacer estas imágenes referenciales nos pueden terminar llevando a una situación en la que podamos terminar haciendo fotos más directas, digamos, o fotos más de una situación concreta, ¿no? Como el trabajo de Marco Garro, por ejemplo, también ahí en La Pampa, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que depende mucho del propósito del reportaje o del fotoreportaje, ¿no? Hay diferentes tipos y tiene que ver con qué es lo que quiere contarse, y eso se define antes de hacer la incursión en una zona, incluso antes de plantearse un tema. Yo creo que es tan fundamental entender cuál es el propósito que quieres contar, cuál es el discurso que quieres plantear en tu historia, tanto para un reportero, el que lo va a escribir, como para un fotógrafo, porque eso te va a permitir eh, priorizar también los ángulos, la estrategia de ingreso al territorio, los personajes, los contactos, la mirada con la que vas a llegar a la zona. Y no es porque haya un prejuicio, sino porque sí es importante definir qué es lo que quieres contar. Nosotros, en el caso de que te mostraba ahora de Madre de Dios, nuestra idea era graficar el impacto social que tenía la minería en Madre de Dios y cómo este impacto social estaba asociado a una migración muy fuerte por parte de las zonas más pobres de Cusco hacia Madre de Dios y que este impacto social estaba reflejado en los más jóvenes, ¿no? O sea, eran niños, adolescentes, los que terminaban siendo captados para trabajar en alguno de los servicios asociados a la minería ilegal y también imágenes como esta, ¿no? Que justo ahora les ponía, que son imágenes esto es una lápida dentro de un campamento minero donde ni siquiera hay un cementerio y esta víctima o esta persona a la que habían asesinado 2 semanas antes nos contaron, tiene por lo menos un nombre y una fecha de que alguien lo recuerde, pero uno lo que ve en la Pampa es decenas de cruces sin nombres, sin referencias, porque no se sabe quiénes eran. Y eso era lo que nosotros queríamos contar en ese reportaje. Pero hay otros propósitos a veces donde la foto adquiere otro tipo de valor para la denuncia, ¿no? Esto que mencionas, de cuando hay que exhibir, por ejemplo, la ilegalidad del uso del mercurio o la ilegalidad que tienen estos bares clandestinos donde hay explotación sexual de mujeres. Esa narrativa es completamente distinta. Y Ujú. lo que define es más bien qué es lo que se quiere contar dentro de los fotoreportajes. Yo he visto también muchos trabajos, por ejemplo, de las mismas intervenciones policiales, ¿no? Donde las imágenes hay mucha acción, se ve cómo están dinamitando los motores, a la policía en acción. Ese peso narrativo es otra cosa también, ¿no? O sea, además el peso del Estado, la presión. Pero sí es importante, a mí me gusta mucho, por ejemplo, tener bien claro qué es lo que queremos contar antes de ir a un lugar.
sobre Ujú. todo revisar todo lo que ya ha salido antes para no hacer reiterativo el discurso, ¿no? Tener una mirada también propia Claro. de los autores que van a estar y sobre todo tener claro qué es lo que se quiere contar, porque al final, como pasa con el texto, a veces también puede pasar con la imagen, que si no se tiene claro el tema, el ángulo o la estructura narrativa de la historia que voy a retratar, termina siendo como que un sancochado de varias cosas sin que haya un propósito claro. Sí, claro. Además, muchas veces, por más claro que tengas el tema o que creas tenerlo, ¿no? Y por más planificación que hayas tratado de hacer antes de ir al lugar, siempre está el factor, digamos, imprevisto, ¿no? Cuando llegas al sitio, que a veces no puedes acceder a lo que pensabas que sí ibas a acceder, pero se te abre otra puerta, ¿no? Y accedes a otro ángulo de la historia, ¿no? Entonces aprovechas y haces a lo que accedes, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, eso también me Sí. parece interesante. Eh, Hay otra historia que se llama Sed y Poder en los Andes, que es sobre el tema de la minera Las Bambas, me parece, ¿no? Que está ahí, que trabaja entre Cusco y Apurímac, ¿no? También las Ujú. fotos son de Leslie, y es el gran problema del agua, ¿no? El ángulo que ustedes han tocado en este reportaje es el tema del problema del agua, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito sobre este trabajo. Sí, está en toda esta zona del corredor, lo que se llama como corredor minero que une a Cusco con Apurímac, que es una de las zonas que también permanentemente hemos reporteado y conocemos bastante bien, así como Madre de Dios. Entonces, uno de los primeros viajes largos que hicimos con Leslie fue precisamente para ver qué había detrás de los conflictos sociales, ¿no? Entonces, lo que nosotros sabemos es que hay comunidades que están enfrentadas con una compañía minera o con varias compañías mineras por el agua, que todos hablan de posible contaminación y de los riesgos, pero lo que no se cuenta, porque a veces los medios no tienen tiempo para entender o para mandar un equipo a conversar y convivir por lo menos unos días enteros con las familias, es lo que significa realmente para la cotidianidad y de estas familias. Y es lo que nos propusimos para esta investigación, que tiene dos componentes bastante fuertes, es tener retratos de las personas en su cotidianidad, de cómo usaban el agua o la importancia del recurso hídrico dentro de para su economía, para su salud, ¿no? Para sobrevivir. Y por otro lado, la investigación tuvo un análisis masivo de datos donde se construyó una base de datos de 1 millón de licencias de agua que están distribuidas a diferentes compañías y privados y se analizó para saber quiénes eran los que concentraban la mayor cantidad de estas autorizaciones. Entonces, al final, lo que tuvimos fueron dos componentes, uno visual y otro más a nivel de visualización de datos duros, para contar una sola historia que reflejara en manos de quién están estas autorizaciones para usar el agua en todo el país, pero haciendo un énfasis con estas historias ¿no? que ocurre en la zona de mayor conflicto, que es el corredor minero. Por eso le pusimos el nombre de los dueños del agua a la investigación y trata de recoger y combinar nuestra cotidianidad, de cómo usan las familias el agua, pero también el impacto del Tajo abierto con el que conviven gran parte de ellos, ¿no? Claro, esta foto es la que te iba a decir si la podías ponerme. Esta foto me ha Ujú. parecido impresionante porque, eh, digamos, a nivel de composición, ¿no? Está muy bien compuesta, y es impactante ese tajo abierto gigante que parece que se va a comer al hombre y a la piedra, ¿no? Pero al mismo tiempo esas manos sobre la piedra, tocando su tierra, ¿no? Finalmente, tocando su tierra, su pedazo de el espacio en donde nació, el espacio donde supuestamente podría trabajar y desarrollarse feliz y tranquilo con su familia,
que ahora ha sido completamente amenazado y transformado y se lo están arrebatando, ¿no? Entonces, me pareció muy simbólica la foto, muy bien. Muchas veces no sé si esto se piensa mucho ya, yo como fotógrafa doy acá digamos, lo que siento que puede haberle pasado por la cabeza y el corazón a Leslie, ¿no? Muchas veces uno no piensa mucho y en el momento, con los elementos que tienes, compones rápido y te das cuenta después de haberlo hecho del símbolo que has creado, ¿no? Digamos, de alguna manera eso me pareció muy interesante. Y los retratos, bueno, sobre eso también quería hablar un poco más en profundidad contigo porque me parece que especialmente en este reportaje han funcionado muy bien, bueno, son retratos estéticamente muy bien trabajados, no sé si podrías mostrar alguno, por favor. Tienen una luz súper bonita, ¿no? Los ángulos están muy bien, en fin, son retratos muy bonitos y funciona muy bien el retrato con el testimonio, ¿no? Creo que es esa conjunción que la plataforma de la web te da la posibilidad de tener el audio, ¿no? Eh, es bien impactante. Creo que lo han sabido explotar bien ustedes. Sí, Ceci, incluso a mí una de las cosas que me parece fundamental ahora que mencionabas lo de la composición y estos metadiscursos dentro de una imagen, creo que a veces hay dos formas de hacer fotografía, ¿no? Entonces hay fotografía, los que hemos trabajado en prensa diaria, que sabemos que hay que hacerlas porque es parte de la cobertura, tienes pocas horas, tienes que cerrar una edición y tienes que pensar muy rápido, ¿no? Entonces, ese tipo de hacer, yo creo que el hacer prensa diaria nos acostumbra también a una forma de pensar de manera muy veloz y hacerle caso a nuestras intuiciones. Entonces, la intuición es importante, fundamental. Cuando uno tiene un trabajo de largo aliento, a esa intuición hay que ponerle disciplina y objetivos y planes, porque si quieres documentar algo de largo plazo, pero en casos extremos, por ejemplo, como el de o el que vimos de Madre de Dios, donde son territorios en los que es muy complejo fotografiar. Primero porque hay mucho conflicto, entonces gran parte de las fotos tú las tienes que hacer bajo presión, porque algún vigilante o la policía o el vigilante privado de la mina te está persiguiendo o te está echando del lugar, o es una zona como en la Madre de Dios donde hay mucho peligro y tienes que actuar rápido. Entonces, esa combinación de lo que tanto el fotógrafo ha logrado documentar, leer, o si es que se trata de un trabajo en equipo como donde éramos 4 personas recorriendo estas zonas, conocen del tema, es fundamental a la hora de definir también cuál es el mejor momento, el mejor lugar, la mejor escena o composición para tener la imagen. Y mientras vas pensando en eso, además ser consciente de que no tienes todo el tiempo, porque la primera imagen que les mostré del Tajo está en una zona que en la minera dice que es suya y las comunidades dicen que no, que es de ellos. Entonces, si nosotros no hacíamos rápido, además a la que tienes que llegar caminando luego de bastante tiempo, entonces si nosotros no hacíamos esa imagen rápido, había el riesgo de que venga la seguridad privada y nos eche del lugar y no tengamos también la imagen. Entonces, sí me parece que es importante que el fotógrafo siempre tiene que estar, o si es que va solo, que es más complejo, pero teniendo bien claro lo que significa ya el valor de la tierra o el valor de lo que los comuneros consideran que es una agresión a su territorio, ¿no? Y ese peso, Claro. de manera intuitiva, luego se refleja también en las imágenes que uno va seleccionando. Pero eso me da pie para comentar algo que en los años del periódico, ¿no? Cuando trabajamos en el comercio, de alguna vez comentábamos de tanto en tanto, ¿no? La importancia de todos estar informados y bien empapados de lo que estás cubriendo, ¿no? Muchas veces, por la misma velocidad de la cobertura, a veces salías bueno, no daba tiempo tal vez de leer mucho, de informarse mucho antes, pero para eso hay que hablar con el redactor, ¿no? Y enterarse. Y en este tipo de historias que ustedes tienen, asume un poco más de tiempo y pueden planearlas un poco mejor, pues con mayor razón, ¿no? Es muy importante.
eh, como tú dices, porque muchas veces el fotoperiodista es como un gato, ¿no? Que saltas, llegas al sitio, tomas la foto y saltas de nuevo para escaparte, ¿no? Antes de que te atrapen. Entonces, hay que tener esos reflejos. Eh, Sí, pero esa intuición también es aprendida, ¿no? Yo creo que la experiencia es claro, fundamental. claro. Ujú. No, sin duda. La calle es una gran universidad, ¿no? Sin duda. Eh, bueno, hay otra historia que se llama Disputas internas y desconfianza, ¿no? El peligroso clima en las Bambas. Ah, perdón, este era de las Bambas, me he Ujú. equivocado Sí, el son nombre del ambos. dominio anterior. Pero Sí, también es la zona de las Bambas, ¿no? Esta historia que sí, acabamos de ver. Ya. sí. Esta es una historia con fotos de Marco Garro, y creo que el periodista es Ernesto Cabral, si Ujú. no me equivoco. Eh, y justo es el tema del momento de las protestas, ¿no? Ahí Fuerabamba, este, ¿cómo se llama el otro lugar? El Fondo Yavi Yavi, me parece que era, Sí. ¿no? Ujú. Este, eh, bueno, son bastante impresionantes las fotos de Marco, sobre todo aquella que están las mujeres y los hombres con el puño en alto, creo que está un poco más adelante. A ver si la vamos ¿Esta? a ver. No, no, es una que están mujeres y hombres, eh, y que me gustaría, esta de acá, sí, me gustaría empezar por ella y luego pasamos las demás, porque a mí me parece que Ujú. resume, ¿no? Resume bastante el conflicto, resume la determinación de los pobladores por no darse por vencidos, ¿no? Resume una lucha ancestral, resume la falta de ética, de respeto, de todo, de estas empresas transnacionales que vienen y como si fueran gigantes, pretenden aplastar todo a su paso, ¿no? Con tal de conseguir lo que ellas quieren, ¿no? Y desgraciadamente tenemos un gobierno que muchas veces se los permite, ¿no? Entonces, para mí esta foto resume ese sentimiento de la protesta, ¿ya? Eh, y también para mí esta foto es un índice en el sentido de que es la prueba, ¿no? Es una prueba de que esto sucedió, de que sucedió de esta manera, de que los pobladores hartos dijeron hasta aquí nomás, ¿no? Y intentaron hacer valer sus derechos. Entonces, si quieres puedes ir pasando las otras fotos que son súper buenas también, para que las personas que nos acompañan puedan ir viendo todo el reportaje. Yo conversé hoy un poco más temprano con Marco para preguntarle por qué él había optado por el blanco y negro, ¿no? Eh, que es una también discusión eterna en la fotografía, en el fotoperiodismo actual, ¿no? Eh, y porque, digamos, uno de los motivos por los cuales los fotógrafos usamos blanco y negro a veces es por el tema estético, ¿no? Porque el blanco y negro embellece las imágenes, pero lo que me dijo Marco, y es algo con lo que yo concuerdo porque también es un sentimiento compartido, es porque el hecho de retirar el color de una imagen, digamos, hace con que te centres, con que tu atención y tus sensaciones, digamos, Hola. ¿sí me escuchas? ¿Me escuchas, Nelly? ¿O nos fuimos? ¿Todo bien con el audio? ¿O tenemos problemas? ¿Me escuchas ahora? No. Ya, Hola. bueno, mientras Nelly no me está escuchando, Lucho, mientras resuelves ese tema voy a hacer aquí un pequeño resumen del festival. Para los que nos están escuchando, el Festival de Fotografía Revelado Fest busca fortalecer el intercambio de experiencias a través de los testimonios de autoras y autores nacionales e internacionales. Asimismo, busca generar un diálogo abierto sobre los procesos de creación y distribución de la imagen fotográfica en un nivel especializado. Creemos que es importante continuar compartiendo, especialmente en estas circunstancias difíciles. Ese es un poco el manifiesto del Revelado Fest, ¿no? Y quiero nuevamente agradecerles a todos los que nos están acompañando por su presencia. Vamos a esperar unos minutitos, parece que Nelly ha tenido un tema con su internet, pero ahorita seguro vuelve.
Wow, ahorita está entrando Víctor desde Santa Marta, en Colombia. También he visto saludos desde Iquitos, desde Ica. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Ahí está. Ahora sí, Nelly, ¿puedes Sí, oírme? ahora sí te escucho. Ya, perfecto. Entonces, no sé si Lucho nos puede ayudar a poner las fotos nuevamente. Estábamos hablando del tema del blanco y negro, ¿no? Y lo que me dijo Marco Garro, el fotógrafo eh, que hizo estas fantásticas fotos, es que lo que él quiso en realidad fue concentrar la atención del espectador en el hecho en sí, ¿no? En los gestos de los rostros, en los gestos de los cuerpos, ¿no? Y que obviamente el color podría distraer, ¿no? Entonces quiso evitar eso. Creo que fue una decisión muy acertada, ¿no? Eh, cuando tú conversaste con Ernesto, qué nos puedes contar un poco de cómo fue la interacción de ambos para realizar esta historia? Sí, estas son una cobertura clásica que justo se superpuso a una cobertura de largo aliento. Como les decía, nosotros venimos cubriendo la zona de Cusco y Apurímac hace muchísimo tiempo. Entonces, así como los dueños del agua, hemos previsto estamos desarrollando un proyecto que ya tiene casi 2 años, que se llama Memoria de la Tierra, ¿no? Ujú, Y es documentar a través de la imagen fotográfica, pero también a través de mapas históricos, cuál ha sido la transición que tiene este territorio, ¿no? Como antes de ser mina, ¿qué era? Antes de ser distritos, ¿quiénes los habitaban? Y cuando estábamos discutiendo ese tema, uy, tengo un retorno aquí, pero cuando estábamos planteando esa investigación y estábamos a mitad de camino, el año pasado surgió este conflicto bastante fuerte en las Bambas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hay que ir igual a cubrir, y Marco con un equipo de Ojo Público, con 2 reporteros de Lima, viajaron a la zona y allá los esperó nuestro corresponsal en Espinar, que además habla muy bien el quechua y nos permitió entre todos hacer un equipo que tuviera una cobertura bastante profunda sobre el problema del conflicto con las Bambas. A mí lo que me gusta, además de que del uso del blanco y negro para potenciar hacer énfasis en los gestos, es además la capacidad que nos da esta imagen de unos símbolos que más tarde fueron fundamentales para entender el contexto electoral y político, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque esta imagen se dio a mediados del año pasado, ¿no? Cuando explotó el paro en Yavi Yavi y en ujú, Apurímac, pero si uno ve en las fotos, hay ya algunas de estas personas que están protestando, usan el velo que usan también los otros militantes del movimiento israelita, ¿no? Del FREPAP. ujú. Y cuando revisamos más imágenes, más fotos de Marco en esta cobertura, vemos que en todas las protestas, a nivel de la dirigencia, hay mucha presencia de militantes del FREPAP. Ujú. Entonces, cuando el FREPAP adquiere un rol protagónico luego de los últimos resultados electorales, para nosotros no fue una novedad que hayan tenido esa representación, porque ya veníamos no solamente viéndolos en las imágenes, sino también en el reporteo de campo como un actor político relevante, con mucha presencia en los conflictos, como esta imagen revela, pero también como los reportajes que Ernesto Cabral y Aramis Castro hicieron de esa cobertura. Ujú. Entonces, yo destaco mucho el peso narrativo de la imagen, pero también este peso de denuncia, este peso informativo, que es la esencia del fotoperiodismo, ¿no? Porque finalmente algo que también podemos y debemos recalcar es que la estética no puede estar por encima de la noticia, no importa si es texto o imagen. En ambos casos, la noticia y la información debe estar por encima, ¿no? Porque si no, nos dedicaríamos al arte o al arte surrealista y no a hacer fotoperiodismo o hacer periodismo.
Sí, claro, claro. No sé si puedes ir pasando las otras imágenes, Nelly, porfa, para Ujú. ya ir terminando con esta historia y pasar a la siguiente. Sí, concuerdo contigo plenamente, ¿no? La información tiene que ser prioridad. Ahora, en la fotografía en particular, muchas veces va de la mano, ¿no? Va de la mano la estética con la información. Muchas veces es imposible separarlas, pero sí entiendo tu punto perfectamente y lo comparto porque a veces el fotógrafo podría priorizar el punto estético y con eso podría perjudicar la información, ¿no? Pero eh, no ha sido el caso, felizmente. No. Entonces, pasemos a la siguiente historia que se llama Los desplazados de la pandemia. Eh, Aquí han sido 4 fotógrafos los que han participado, entonces el primero es Diego Ramos, que es lo que estamos viendo ahora, son imágenes, Arequipa. sí, en Arequipa, en carretera, en algunos campos. Esta imagen con los Andes atrás es increíble, ¿no? Eh, Son imágenes realmente, no sé si es, si, ajá, eso, gracias, para poderla ampliar un poquito más. Es una imagen que como que no encaja, ¿no? Como que tú dices, esas personas, ¿qué hacen e- e- en esta, en este paisaje de pintura casi, Ujú. ¿no? Sí. Entonces hay ese shock creo que hace que la foto sea tan potente, ¿no? Finalmente. Eh, Sí, o sea, en realidad cuando empezó todo el tema de los desplazados por la pandemia fue complicado saber, no sé si se te pasó a ti, Cecilia, pero fue complicado entender qué es lo que realmente estaba pasando, o sea, cuál era la magnitud ujú, de estos desplazamientos, porque sabíamos que habían en la carretera central, sabíamos que estaban también algunos caminando hacia las Panamericanas, pero no teníamos como esa imagen este, fuerte, grande, de hasta dónde están caminando, si realmente están caminando todo el camino o están tomando autobuses. Ahora lo tenemos mucho más claro, pero cuando recién empezaron claro, este retorno, no entendíamos cuál era esa magnitud. Entonces, esta imagen, las fotos que tomó Diego desde Arequipa, empezó a seguirlos, y en realidad lo que él documenta es que se casi caminaron kilómetros y kilómetros, tanto así que como si esta foto no la pusiéramos en un contexto, como dices, de desplazados por la pandemia, pareciera que es gente que está trasladándose de su chacra a otra chacra o trabajando del campo, volviendo a su casa en la carretera, pero nos faltaría más contexto para entenderla. Pero tener ahí a los claro. Andes de fondo, ver que son familias completas las que están caminando, nos habla de la dureza de aquellas primeras semanas de la gente por regresar a sus lugares de origen. Claro, y precisamente es una foto que te da un poco esa dimensión que se necesitaba Ujú. ir conociendo, ¿no? Cada vez Sí. más en ese momento. O sea, no están solo yéndose por la Panamericana, ¿no? Ni no están solo tratando de subirse a buses, están yendo por donde pueden, ¿no? Y como pueden, ¿no? Esa es un poco la idea que te pasa esta imagen. Sí. Son 4, digamos, historias dentro de este tema, ¿no? La primera es esta con fotos de Diego, Ujú. después está esta de Marco Garro también, ¿no? En la que claramente pues tú ves que no hay ninguna distancia social, ¿no? La niñita aquí cargando un paquete rojo sin mascarilla, en fin, en plena pandemia y no hay ningún tipo de control, ¿no? De nadie, es Sí, a mí lo que también, bien sí, revelador de cómo fue la cosa, ¿no? sí, y como estas fotos son además de noche, creo que Ujú, también el peso de, por ejemplo, esta denuncia de cómo incluso este retorno es precario, ¿no? A mí me conmueve mucho, si tú ves en todas las fotos, hay elementos que se repiten, tanto en el trabajo de Diego como el de Marco o el que vamos a ver luego de Musuk y de Omar Lucas, es gente llevando en bolsas de plástico lo poco que tienen. ujú, ujú. Y esa precariedad de día o de noche es brutal,
porque estamos hablando de esas primeras semanas de la pandemia, del miedo, de la incertidumbre, y que tienes a cientos de familias que tratan de empacar lo poco que tienen en una bolsa de plástico. Estas Sí, son las fotos de Marco. narco, ¿no? Sí, No, sí, fue realmente escenas terribles, ¿no? Este, madres gestantes, ¿no? O inclusive mujeres que tuvieron a sus hijos, que dieron a luz en el medio de esta situación, ¿no? Eh, por ahí he visto una foto, ya no recuerdo bien de quién es, seguro vamos a llegar, de una familia que intentaba subirse a un bus y finalmente se subieron, pero no mm, los dejaron subir con su mascota y tuvieron que sí. dejar a su mascota, ¿no? O sea, situaciones muy, muy difíciles, ¿no? También, Sí, y esta, por ejemplo, estos detalles que cuentas, esta es la historia del bus y la mascota es un trabajo de Musuk ujú, Nolte, ujú, y Musuk cubrió esto solo, o sea, no lo hizo con un reportero, ujú, pero sabía la historia, ¿no? Entonces, a veces también cuando uno está cubriendo solo es más difícil tener todos los sentidos abiertos, pero siempre, yo recuerdo mucho a Dante Piaggio, un amigo nuestro también del comercio, que siempre anda con su libreta y con su lapicero anotándolo todo como un reportero, ¿no? Entonces, es fotógrafo, pero al mismo tiempo es reportero. Incluso nosotros le molestábamos porque cuando estábamos detrás de alguna fuente de información en una zona de conflicto como el BRAE, Dante era el primero en pedirle los teléfonos y le decíamos que nos estaba robando la fuente. Y él construía sus propias fuentes de información, ¿no? Porque después él mismo, de manera ya por su cuenta, seguía llamándolos y preguntando cómo iba la cosa, en qué situación estaba el tema, y él claro, continuaba su propia historia, ¿no? es que de lo que se trata es de trabajar en mancuerna, pues, ¿no, Nelly? Sin duda, y yo creo que esa es la actitud, ¿no? O sea, los fotógrafos tienen que ser activos, no pueden ser pasivos, ¿no? En el sentido de esperar que el redactor resuelva todo y que le sirva el plato, digamos, ¿no? O sea, creo que el fotógrafo, por supuesto, cada uno tiene su especialidad, pero son complementarias, pues. Entonces, creo que no está de más, creo que al contrario, todo suma, ¿no? Sí, Todo suma. sí. De hecho, y las fuentes de información son, y las formas en las que nos aproximamos también a las personas, a la forma en la que nos aproximamos a los temas, dependen mucho de, no solo de la empatía, sino también del conocimiento y de estas fuentes con las que uno llega a construir también con los años, ¿no? Entonces, sí es importante lo ideal, siempre yo digo, es trabajar en un equipo, que un equipo pueda ir y cubrir el territorio y así no se te escapa nada, tienes más sentidos abiertos, ¿no? Claro, claro. Pero si es que esas condiciones no se dan y ocurre una emergencia como la de ahora, donde hay equipos muy pequeños, en Ojo Público somos pocos, entonces había que estar uno cubriendo un flanco y otros en otro lado, y ese trabajo que hizo Musul le permitió además, por eso estaba como que atento a qué cosas adicionales habían pasado y él nos iba diciendo al momento de plantear este fotoreportaje. Ujú, ujú, perfecto. Y por último está la historia de Omar Lucas sobre los venezolanos, ¿no? Que también me pareció muy potente, eh, sobre todo porque, uf, es una historia doblemente dramática, ¿no? O sea, los venezolanos salieron de su país por las circunstancias que todos conocemos, tratando de buscar un mejor futuro para sus familias y en el momento de la pandemia muchos se han visto obligados a regresar, ¿no? Y a regresar a lo que es Venezuela hoy en día, ¿no? Una situación que debe estar 10 veces peor que la que ellos dejaron, ¿no? Probablemente. Entonces, por ejemplo, esta familia vivían en la Argentina y estaban regresándose a Venezuela y la pandemia los agarró acá en Perú, ¿no? Entonces deben haber muchas historias de ese tipo, ¿no? Gente que se ha quedado varada acá durante la pandemia con dos niños chiquitos, sin trabajo. Hay historias, he estado leyendo el texto también, ¿no? Hay historias de gente que los han desalojado de sus cuartos, que han tenido que pasar a dormir en la calle, en los parques, ¿no? Que han estado comiendo de la caridad de ONGs o de instituciones de este tipo. Muy, muy duro, sin duda, ¿no? Creo que
que los que tenemos el privilegio de tener un techo y un plato de comida todos los días, nos cuesta mucho poder siquiera imaginarnos lo que es estar en una situación así de vulnerabilidad, ¿no? Y creo que las imágenes de Omar, si puedes ir pasando, por a menos que quieras, perdón, comentar algo también tú de alguna, pero solo para terminar la idea, creo que las imágenes de Omar nos cuentan mucho de esa vulnerabilidad, ¿no? De los venezolanos y de la situación por la que pasan. Sí, en realidad fueron estas semanas fueron, a mí me parecen desoladoras, ¿no? Porque no solamente por lo que el impacto que tuvieron en las familias peruanas y en los migrantes venezolanos, sino también porque no hubo una capacidad de respuesta. O sea, crisis han habido en todos los países, pero nosotros nos jactábamos de estar súper bien y esto nos explotó en la cara, ¿no? Tanto a periodistas como al Estado mismo, que es el responsable de articular esfuerzos para garantizar un tema de salud básica, pero nada de eso funcionó. Y creo que las imágenes, como hablábamos, ¿no? De estos 4 especiales que hablan de estos retornos o de estar tratando de reubicarse o de sobrevivir, son bastante dramáticas para los peruanos y también para los venezolanos y los otros migrantes que estaban en Perú. Ujú, ujú. Una de las cosas que a mí también me gustaría, como ahora que mencionábamos sobre las imágenes, que hay una oportunidad que nos da el ecosistema digital de explorar de ir un poco más allá de las imágenes, ¿no? O sea, la fotografía tiene un peso bastante fuerte al momento de contar o de resumir un momento de una situación catastrófica como fue la de los desplazados, pero al mismo tiempo de incorporar sus voces. En uno de los especiales, nosotros trabajamos con una red de corresponsales y los corresponsales empezaron a meterse en los grupos de WhatsApp de desplazados, ¿no? Entonces estuvimos como en 8 grupos de WhatsApp, los del norte, los del centro, los del sur, y conversando con ellos, les fuimos registrando y ellos nos iban enviando por audios cómo estaban pasando ese tránsito, ese retorno. Ujú, Y había historias no de muchas familias que tuvieron que dormir días, por ejemplo, en la carretera central, debajo de los árboles, o los que estaban en la Panamericana Norte, casi en medio del desierto, y lo que se recomendaban, por ejemplo, para que ellos lleven e inicien la caminata, decían, lleven frazadas, muchas frazadas, y si pueden, no vengan con niños, encárguenlos con sus familias, ¿no? Porque el camino es duro, duelen los pies, traigan agua. O sea, y lo que recomendaban era agua y frazadas, agua y frazadas. Y hay historias y voces que uno, si en este formato digital, puede incorporar dentro de la narrativa al momento de plantear una historia, ¿no? Entonces sí me ujú. parece, así como a nosotros, los periodistas que venimos del papel, nos ha costado y ha sido un aprendizaje también interesante pensar en estos diferentes lenguajes audiovisuales. Creo que los fotógrafos también podrían explorar, hay muchos ejemplos de piezas audiovisuales maravillosas que se están incorporando, que mezclan la fotografía con audios y con voces de los personajes que son retratados, ¿no? Y que eso Ujú. eleva también el peso de la denuncia en estas imágenes. Claro, claro, sí. Hay bastantes ejemplos, ¿no? Muy potentes de ese tipo de narrativas y sí, claro, piezas multimedias pequeñas de 1 minuto, a veces un poquito menos, a veces un poquito más, pero que pasan rápido, digamos, hoy en día y que impactan, ¿no? Muy bien, está muy, muy buena esta historia bueno, todas en general, ¿no? A mí particularmente me ha tocado mucho esta de Omar, ¿no? Estos chicos, hay otra foto de esta familia que están en la calle, apenas los han votado y ahí han conseguido juntar unas monedas y por 15 soles han alquilado un cuarto para pasar una noche, ¿no? Y a ver qué pasa al día siguiente. Es una situación de vulnerabilidad realmente fuerte y se siente eso en las fotos, ¿no? Eso es lo que a mí me parece resaltante del trabajo fotoperiodístico, ¿no? Como una historia realmente te mete, a alguien que está viéndolo desde fuera, cómo te mete, ¿no? Y cómo te permite un poco sentir lo que están pasando esas personas, ¿no? Eh, vale, muy bien. Hay una última historia
que se llama Las prendas que relatan el horror, que fue una historia que hiciste tú con Leslie Searles también, ¿no? Eh, es completamente otro formato, digamos, de lo que hemos visto hasta ahora, pero me parece muy interesante porque es una especie de taxonomía, ¿no? Digamos, de imágenes de vestimenta de víctimas, ¿no? Pero que en otra circunstancia podría ser, digamos, mucho menos importante o mucho menos potente a nivel, digamos, del trasfondo, ¿no? Que tienen estas imágenes. Pero en este caso en particular, me refiero a fotos de vestimenta, ¿no? Pero en este caso en particular, el saber, el hecho de saber que estas prendas eh, han pertenecido a víctimas, eh, a personas que fueron probablemente torturadas y asesinadas en este lugar que se llama el Cuartel Los Los Cabitos, cabitos. en Ayacucho, ¿no? Del cual se saben ya hoy en día muchísimas historias en ese sentido, ¿no? El solo hecho de saber que estas prendas pertenecieron a estas víctimas realmente hace con que eh, el trabajo cobre un sentido distinto, ¿no? Y tenga una fuerza mayor. Por eso es que también es importantísimo articular las imágenes con el texto, ¿no? Porque si simplemente pones las imágenes, pues eh, es una blusa más o es un vestido más, ¿no? Pero articulados ya con el texto eh, cobra un sentido, ¿no? Y arma una narrativa realmente muy potente. Las felicito, de verdad, me parece que es un trabajo, no sé, doloroso de ver, ¿no? A mí me conmueve muchísimo. Cuéntanos un poquito cómo desarrollaron esto. Sí, esta forma parte de un sitio que nosotros tenemos dedicado a la memoria, se llama precisamente Memoria, y es un espacio dentro de Ojo Público donde se explora la situación de toda la violencia registrada durante el conflicto armado, ¿no? Todos los actos terroristas, un poco este, tratando de precisamente hacer un ejercicio de memoria, pero al mismo tiempo de cuestionar la impunidad de algunos casos que todavía no tienen respuesta. Entonces, la portada, por ejemplo, y es una combinación, para nosotros fue una experiencia dolorosa pero interesante el momento de comparar diferentes lenguajes narrativos, ¿no? Y ahí hilo un poco con lo que te mencionaba, Ceci, en torno a que el ecosistema digital nos permite explorar y combinar, ya no hay límites para los formatos ni los lenguajes. Ujú, Entonces, en este especial vamos a encontrar ilustraciones como esta, las de Jesús Cosio, ¿no? Que simula un retablo ayacuchano con diferentes escenas y cada escena te lleva a diferentes momentos o especiales, ¿no? Desde este trabajo en datos, nuevamente, que combinamos mucho análisis de datos masivos que está en este espacio, hasta otras historias como la de las prendas que relatan el horror o trabajos fotográficos realizados por los propios fotoreporteros. En este caso en particular, no son fotografías de Leslie, sino lo que Leslie hizo fue un trabajo de curaduría de una serie de fotografías tomadas por el Ministerio Público en Los Cabitos, ¿no? Los Cabitos, como has dicho, es una de las zonas donde se registraron la mayor cantidad de desapariciones en Ayacucho, este cuartel militar, y luego de muchos años han habido varios desentierros y lo que se han encontrado en estas fosas y entierros ilegales son apenas restos, ¿no? Restos de aquellas torturas, de aquellos asesinatos, de decenas de personas que ingresaron, fueron detenidas. Muchas veces, como ustedes ven en este registro, hay prendas de menores de edad de los que no se sabe más nada. Entonces, nosotros conseguimos con Ojo Público el acceso a este archivo fotográfico y por eso todos tienen esa mirada, ¿no? Los que hemos visto archivos fiscales siempre tienen esa mirada desde arriba, ¿no? Del ujú, registro ujú, de la prueba. Entonces, esas imágenes, Leslie las trabajó, las puso todas en una misma, en un orden, o sea, trabajó bastante en esto para que tuvieran un peso. A mí el componente de denuncia es muy fuerte, ¿no? Porque
en un país que ha atravesado tantas violencias, ¿cómo le vuelves a contar más de la violencia y a conmover? ¿No? Es parte también de la discusión permanente que tenemos, o sea, qué lenguaje puede movilizar más, puede conmover más al lector, al ciudadano, para que entienda lo importante del tema o la trascendencia y la magnitud del tema. Y creo que es poner las prendas, que son además brutales e íntimas en muchos casos, no te interpele de una forma que no te deja tranquilo, ¿no? Y te hace repreguntar qué estaba haciendo el Estado para que ocurriera eso. O sea, estaba prácticamente solapando y justificando el asesinato incluso de niños, ¿no? Como en esta imagen de las medias pequeñitas u otras prendas. Entonces, todo este texto está acompañado de estas prendas. Solo son prendas de personas a las que no se ha logrado identificar, porque en los cabitos lo único que queda en muchos casos son prendas, porque incluso los restos óseos los quemaron y desaparecieron. Entonces, sí es un mural de la impunidad prácticamente. Ujú, ujú. Sí, realmente fue un caso increíble, ¿no? Porque tenían hornos, ¿no? Al estilo de los campos de concentración, ¿no? Una cosa demente realmente. Sí. Eh, pero bueno, es un trabajo impactante esta curaduría que has hecho con Leslie, ¿no? Creo que realmente, como tú dices, conmueve y nos vuelve a hacer pensar. eh, es una nueva manera, tal vez una nueva mirada muy potente, ¿no? Para que paremos un momento, a pesar de los años que han pasado y toda la información que hemos recibido sobre el tema de la violencia, ¿no? Pero cuando miras este trabajo, creo que paras un momento y dices, wow, ¿no? Esto no debió suceder, ¿no? Más o menos, esa es un poco lo que a mí, la sensación que a mí me queda, ¿no? Esto no, no es justo, en fin, no debió Sí. suceder. Creo que No, es, y además esa es como la eterna pregunta, ¿no? Los periodistas y como los fotógrafos nos preguntamos, ¿para qué hacemos lo que hacemos, no? Es la pregunta que debería ser nuestro karma permanente. O sea, ¿qué quiero, por qué hago esto? Y lo que queremos es movilizar, porque el día que el lector o el ciudadano no se conmueva ante lo que está viendo, leyendo, viendo u oyendo, seremos completamente irrelevantes, ¿no? mm, sí, es cierto lo que dices. Y otra cosa a la que me remite también este trabajo fuertemente es a que, digamos, cuando uno pierde un familiar, un ser querido, ¿no? Uno tiene un sentido el hecho de que hagamos un velorio y luego un entierro, ¿no? Es parte del proceso de los que nos quedamos aquí en la tierra para poder procesar el dolor de la partida de nuestro ser querido, ¿no? Al haber sido desaparecido, torturado, en fin, desaparecido, borrado de la faz de la tierra y que los familiares no tengan ninguna noción de qué pasó con estas personas y que tal vez 20 o 30 años después descubran las zapatillas del hermano, del esposo, del hijo, lo que sea, ¿no? Y puedan recién ahí darse cuenta o tener la prueba fehaciente de que esta persona efectivamente murió, ¿no? Es haber prolongado un luto por 30 y tantos años, o sea, por una situación que no debió suceder, definitivamente, ¿no? Porque sin un cuerpo es como haces un luto, ¿no? O sea, lo haces a medias, podría ser que esté muerto, pero puede ser que no, siempre hay la esperanza. Es una situación psicológicamente bien aberrante también, ¿no? Sí, sí, y también habla de la enorme impunidad pues que hay, ¿no? Porque hasta ahora, por ejemplo, en los cabitos hay son poquísimas los cuerpos que han sido identificados, ¿no? Faltan muchísimos más. ¿Y hay digamos, alguien ha sido sancionado por lo que pasó ahí, Nelly? Sí, 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 hay, hay condenados, pero el tema es que además de la condena contra los militares, lo que las familias están buscando es precisamente que se sigan buscando a los desaparecidos y la capacidad del Ministerio Público para hacer los análisis, por ejemplo, de ADN o de búsquedas de más entierros clandestinos es limitada. Y bueno, como pasa con varios otros procesos,
con esta pandemia también todo ha quedado paralizado, ¿no? Esperemos que pueda reactivarse muy pronto el tema de la búsqueda. Claro, hubieron operativos fuertes en el 2013, me parece, ¿no? 2011, 13, por ahí. Hay un trabajo muy interesante también eh, de Miguel Mejía. Mejía Castro. Hay un trabajo muy interesante de él en la zona de San Miguel, en Ayacucho, ¿no? De las exhumaciones que hicieron en ese momento el Ministerio Público. Sí, se hacen exhumaciones y se encuentran restos, pero el proceso debería terminar con la identificación de esos restos. Y sí se están entregando, identificando algunos cuerpos, incluso las familias están volviendo a enterrarlas, pero es muy poquito, o sea, son miles los que faltan por identificar. Ujú. Muy bien, antes de pasar a las preguntas, a ver qué hora tenemos. Son 6:10, creo que tenemos unos 20 minutos más, estamos todavía con un buen tiempito. Eh, Quería preguntarte cómo, digamos, por ejemplo, tú tienes una idea de un reportaje, ¿no? O surge una denuncia, en fin, como sea que ustedes en Ojo Público determinen que van a tocar tal tema, ¿cómo, cómo decides o cómo piensas en el perfil del fotógrafo que te gustaría que te acompañara a hacer esa historia, digamos, ¿no? O que trabajara esa historia. En el caso de cuando trabajan en Mancuerna, porque veo también que en algunos momentos hay fotógrafos que trabajan por su cuenta, ¿no? Ujú. Sí, tenemos varias formas de trabajar, ¿no? Hay algunos temas que son propios, o sea, los diseñamos y pensamos en Ojo Público sobre lo que creemos que deberían ser, y por lo general son investigaciones de largo aliento, ¿no? Como el de los dueños del agua o este especial sobre memoria, que nos toman muchos meses, y en ese momento sabemos, porque también como ocurre con los periodistas, también en los fotógrafos hay determinadas como intereses y perfiles, ¿no? Entonces, dependiendo de eso también, y son los amigos con los que siempre hemos antes trabajado, entonces les decimos, mira, y este tema, por ejemplo, Marco, no sé, Garro, no sé cuántas veces, y Leslie ya han estado con nosotros en el corredor minero, entonces ya conocen el tema, hay un trabajo, algo que es fundamental, que es la confianza también, ¿no? O sea, yo creo que no puede haber un equipo periodístico si es que no hay confianza en temas desde confidencialidad, de trabajo, de rigor, porque son esos otros componentes los que también entran en juego. Entonces, dependiendo de la investigación que diseñemos, lo planteamos a alguno de los periodistas con los que colaboramos, y si hay disponibilidad, hay tiempo e interés, lo empezamos a hacer y se viaja a la zona, ¿no? Después hay otro tipo de colaboraciones que parten más del interés de los fotógrafos, ¿no? Por ejemplo, las fotos de Musuk y de Omar y otras que hemos estado publicando en los últimos meses son proyectos muy personales, proyectos de autor de estos fotoreporteros que son desarrollados en el marco de algunas becas o de algunos grants que coinciden con algunas líneas prioritarias para Ojo Público, como pueblos indígenas, derechos humanos, poblaciones vulnerables. Y Ujú. ellos nos dicen, bueno, estoy haciendo esta investigación, nos plantean el tema. En algunos casos nosotros podemos apoyar con fuentes, con parte del equipo periodístico que puede ver temas o de género, de migración o temas ambientales indígenas, y ellos continúan, pero es un proyecto muy personal del fotoperiodista. Y si es que él considera necesario, nosotros podemos apoyar en algunos temas de fuentes y se publica en el sitio. En muchos casos, también en esas colaboraciones hay un ejercicio de confianza, ¿no? Porque ya conocemos el trabajo y sabemos que ese fotoreportero o fotógrafo ha cumplido los más altos estándares éticos, porque otra cosa que no hemos hablado ahora, pero también hay todo un tema de ética asociada a la cobertura fotográfica en temas complejos, en situaciones de catástrofe como la que ocurrió con la pandemia, eh, pero eso agiliza mucho más la colaboración, que ya exista un trabajo previo. Ujú, por supuesto. Y bueno, no lo hemos hablado, pero podemos aprovechar para hablarlo, porque es un tema
sin duda prioritario, ¿no? ¿Cómo se maneja el tema ético? Sí, cuando no conocemos a alguien, por ejemplo, sí nos gusta saber muy bien cómo surgió el tema, dependiendo siempre de los temas, ¿no? Si se tratan de poblaciones vulnerables, nosotros consideramos que hay que tener la autorización expresa, por ejemplo, de las personas que son fotografiadas, si cómo se han aproximado a la comunidad, si la comunidad sabe que está haciendo además forma parte de algún reportaje, que no se haya pagado a las personas para hacer las fotos, fundamental, que no forme parte de una transacción comercial o con ánimos de lucro, que no se haya violentado ningún derecho para acceder a esa imagen, Ujú, ni la privacidad, bueno, hay como una serie de dilemas éticos que a veces uno tiene que enfrentar, pero que dependiendo de los temas, sí nos gusta mucho saber qué está detrás del tema, ¿no? Estos cuestionamientos o estas dudas son más fuertes a veces cuando por primera vez vas a trabajar con alguien. ujú, Entonces el equipo ujú. de editores revisa el tema, lo conversamos, si tenemos alguna duda le preguntamos al colaborador, pero como en la mayoría de los casos los fotógrafos con los que han colaborado con nosotros ya los conocemos de antes, como te decía, es menos complicado también el Ujú, asunto. ujú. Pero sí nos preocupa este tema de cómo se aproxima y hasta qué punto es importante que a veces los fotógrafos como los reporteros tengamos en claro que las personas tienen derecho a saber cómo van a ser utilizadas las imágenes. Por supuesto, eso es algo fundamental, ¿no? Siempre llegar y decir, presentarte como lo que eres, ¿no? Soy fotógrafo o soy periodista de tal de tal medio, ¿no? Y estamos aquí para hacer este trabajo, ¿no? Sí, salvo excepciones de riesgo, ¿no? Yo te comentaba Claro, al inicio esas fotos con Leslie en La Pampa, u otras veces que me ha tocado ir con ella a zonas, por ejemplo, la Triple Frontera, es imposible decir que somos dos periodistas, ¿no? Entonces nos hemos inventado personajes. Ahí lo que pesa más es el interés público para acceder a la información y tu seguridad ujú, personal. claro, Pero claro, eso solo se puede hacer en un terreno donde está en riesgo tu integridad. claro, por supuesto. Eh, Creo que podemos, déjame, voy a preguntarle aquí a Miguel que nos iba a ayudar con las preguntas. Hay algunas preguntas del público, algunos comentarios. Eh, Déjame ver cómo hacemos chicos con las preguntas. ¿Me las pasan por el chat? Porque la verdad ya se me fueron algunas aquí que hemos tenido varios, o si no voy para atrás a ver si hay alguien. Aquí hay un comentario de Pablo Pueblo que dice, qué importante es trabajar coordinadamente el fotógrafo y el reportero. ¿Han tenido algún método para coordinar la intención de las fotos al momento de tomarlas? No, yo creo que hay que diferenciar. Una cosa es el diseño del proyecto fotográfico o el proyecto de investigación, o sea, con tus objetivos, qué es lo que quieres, entender muy bien el propósito de tu cobertura con la intención. O sea, ¿por qué lo digo? Porque sí hay momentos en los que yo siento que, sobre todo en la cobertura de conflictos sociales, ¿no? Donde tienes por un lado a la comunidad y por otro lado a la empresa y a la policía. Si es que uno tiene la intención de hacer quedar como violento a uno de los actores, esa intencionalidad y ya ha pasado y es parte también de algunos temas que en algún momento tal vez podamos hablar, pero queda expuesta y es poco ética, ¿no? Porque lo que busca el retrato fotográfico como el de un reportaje es tratar de dar una fotografía textual o en imagen de lo que está ocurriendo realmente, ¿no? De los hechos, de la indignación, la imagen de marco de toda esta serie de actores que están protestando, te habla de gente indignada, pero es muy fácil si es que alguien hace un zoom desde la piedra o desde la onda, o si hace un zoom desde o sacarla de contexto también, que es otra de las cosas que a veces se puede hacer. Entonces, tanto al momento de fotografiar, es importante tener
esa suma de voces, pero no intención, porque al final, como pasa siempre en cualquier proyecto de investigación, uno parte de un objetivo, pero tal vez tú llegas a la zona y te das cuenta de que no era tu hipótesis de trabajo, la narrativa que estabas planteando, no era como tú la creías, sino cambia drásticamente, entonces tienes que cambiar tu objetivo y adecuarte a lo que dicen los hechos, ¿no? Pero la intención, por eso no quería utilizar esa palabra porque se puede confundir, en que sí hay malos ejemplos, hay malas prácticas de periodismo y de fotoperiodismo, cuya intención es más bien resaltar o trastocar la realidad. Y eso es común verlo en varios lados. Y la segunda forma, el segundo lugar en donde se trastoca la realidad es en la edición, ¿no? Un fotógrafo va a una zona, tiene un montón de imágenes y al momento de cuando llega el editor es el que debería acompañar ese proceso de selección de imágenes para que no pierdan la esencia de la cobertura. Sin embargo, también hay malos ejemplos de malas prácticas editoriales donde se seleccionan las imágenes dependiendo de a quién se le quiere ver como el agresor o el bueno o el malo, o asusar esas disyuntivas en lugar de contar la complejidad de una situación en un conflicto social, por ejemplo. Claro. Y ya que hablas de la edición, te quería preguntar, ¿cómo es ese proceso? El fotógrafo me imagino que les plantea una selección de imágenes, ¿no? Y cómo es esa discusión para llegar a lo que finalmente publican. Sí, peleas. No, no, bueno, lo digo en el buen Pero sentido, peleas ¿no? bonitas, peleas Sí, buenas. peleas bonitas, ¿no? Porque claro, ahí está bastante, y es bonito porque cada vez que alguien viaja o se mete a algún tema, tiene no solamente lo que tú has visto, sino eso que has visto está lleno de una serie de aprendizajes previos, ¿no? De experiencias previas. Entonces, la composición de imágenes que el fotógrafo tiene va a ser tal vez muy distinta a la que yo he encontrado a través de las entrevistas con los personajes o de lo que he escuchado. Entonces, por eso me parece importante desde un inicio, el reportero debería convertirse en el mejor amigo del fotógrafo. O sea, cuando viajan en equipo, a veces nosotros bromeamos, nos decimos, deberían soñar hasta lo mismo, porque ese nivel de conexión es fundamental porque llega un punto en el que todos saben qué es lo que se quiere, ¿no? Hacia dónde ir. Y cuando eso se junta y se logra, salen trabajos maravillosos. Pero luego, cuando ya se regresa y hay que sentarse a editar, creo que pocos proyectos le dedican mucho tiempo a este espacio, ¿no? De edición. Y cada vez menos medios apuestan por dedicarle más tiempo a la edición. Nosotros tenemos la suerte de que sí le dedicamos mucho tiempo en este trabajo que vamos a publicar de Memoria de la Tierra. La pandemia nos ha regalado 6 meses de edición, entonces estamos permanentemente revisando las fotos que Marco ha hecho en la zona, porque además va a venir con varios cortos documentales, hay trabajos de drones, de trabajo de datos, entonces hay espacio para discutir y para jerarquizar la imagen, ¿no? Que es un trabajo más subjetivo, pero no por ser subjetivo tiene que ser veraz, ¿no? Veraz en el sentido de que esto es lo que está ocurriendo, nos guste o no nos guste, y lo importante es que nos interpele. Pero en algunos casos, cuando no hay tanto tiempo para trabajar de manera conjunta en la edición, lo que hacemos es, nos han ayudado a editar, no, Leslie, Giancarlo Shibayama también, algunos portafolios fotográficos. Bacán. Sí, te lo pregunto porque en un diario, como tú bien sabes, pues tenemos muy poco, los fotógrafos tenemos muy poco margen de, de decisión sobre la foto que termina saliendo del trabajo que hemos hecho, ¿no? Muchas veces sí, y también hay un espacio de negociación con editores, con diagramadores, ¿no? A veces también les meten unos cortes a las fotos que hacen que casi nos desmayemos, ¿no? Pero en fin, eso es en el fragor, digamos, de la prensa diaria, donde no hay tiempo para nada, donde corremos todo el día, ¿no? Pero en el periodismo de investigación, en donde hay un poco más de espacio, un poco más de tiempo, ¿no? Y donde hay además también una relación distinta entre fotógrafo y redactor, porque al final de cuentas trabajas
mucho más tiempo en una historia, ¿no? Y eso hace que la relación entre los dos sea distinta que en el trabajo diario, digamos. Entonces, eh, me parece interesante, por lo que he podido conversar también con algunos de los fotógrafos que colaboran con ustedes, la posibilidad de que, digamos, la idea del fotógrafo de cómo debería o cómo le gustaría que saliera su historia es generalmente aceptada, ¿no? Con algunos cambios y con algunas negociaciones, como tú dices, pero por lo general están satisfechos. Entonces eso me parece que el espacio que ustedes proponen también se presta, ¿no? Y la virtualidad, como tú dices, también permite hacer cosas como las galerías que ustedes acaban de innovar, ¿no? Para poder dar más espacio, para poder ampliar la información visual, ¿no? En el caso de los reportajes. Entonces, pues ojalá que eso se incremente con más piezas multimedia, ¿no? En un futuro próximo y ir así cada vez haciendo con que la plataforma de ojo público sea, la parte visual tenga un peso eh, cada vez también más fuerte, ¿no? Que ya lo tiene, pero digo que crezca, ¿no? Vamos a un comentario nuevo. A ver, acá dice, ¿cuánta adrenalina en esos espacios de trabajo? Mucha agudeza para componer una imagen en pocos instantes. Eso es un super plus en la valoración de una u otra imagen sin este componente. Estos son los reportajes que pueden lograr grandes cosas, donde las papas queman. Sí, Sí. el periodismo, pues no es así, donde las papas queman realmente, ¿no? A mí, ¿sabes qué me extraña un poco? Es de esa escuela también de la prensa diaria, ¿no? De los grandes fotógrafos que amigos nuestros han empezado haciendo fotografía de calle, incluso los mismos periodistas, ¿no? Yo he sido muchísimos años periodista de locales y luego en regiones, pero te da el periodismo diario esa agudeza que mencionas en el comentario, que desarrollas un instinto que a la larga se convierte en experiencia y te permite identificar, incluso saber qué puede estar bien y qué no, ¿no? Y también Ujú, cuáles son los límites del riesgo. Hay cosas que yo, por ejemplo, que en algún momento he hecho en Madre de Dios, no las volvería a hacer ahora, tomaría mejores decisiones o no sé, pero esa experiencia de los errores aprende uno y ya no los vuelve a cometer. Pero me da la impresión de que en este momento, lamentablemente, los medios, no todos, los más grandes, sobre todo los que tendrían la posibilidad de ir formando nuevos cuadros en nivel de fotografía, están pensando en estos tiempos y en estos procesos, ¿no? Entonces, sí lo veo con más nostalgia los últimos años buenos que nos pudo haber tocado a algunos de nosotros, ujú, pero veo también la parte optimista, es que el ecosistema digital nos permite buscar nuevos lenguajes, ¿no? O sea, darle vuelta, o sea, seguir haciendo fotografía, pero incorporándole otras narrativas. Eh, ujú, Sin embargo, esta incorporación, o sea, este proceso de innovación deberían tener siempre al centro al ciudadano, ¿no? O sea, al lector, al que va. ¿Qué es nuevamente, o sea, qué es lo que queremos, para qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué queremos ujú. lograr con esta imagen? Muy bien. Porque otro de los grandes problemas que tenemos, Cecilia, los periodistas y los fotógrafos, o todos los que estamos metidos en periodismo, es que entre nosotros a veces una imagen nos termina deslumbrando, ¿no? O maravillando y decimos, wow, este trabajo, qué valioso, pero no todos lo ven así. Entonces Ujú, hay que quebrar también esa burbuja de que una imagen es potente, no cuando a otro periodista le parece potente. Un reportaje no es potente cuando solo a otro periodista le parece potente. Se convierte en potente cuando alguien ajeno a nuestro círculo lo entiende y hace que se transforme, ¿no? Que se transforme en algo distinto, que puede ser movilizarlo, interpelarlo o cambiando una situación. Y eso claro. es lo que debería estar en la discusión de cada retrato que se toma o cada texto que se publica. Ujú, sí, muy bien. Tenemos un último comentario y luego quiero que en cortito nos cuentes el tema de las becas que hay para los fotógrafos y los periodistas ahora, sobre todo por el tema del COVID. Aranza Cárdenas dice, buenas historias, pensando en la seguridad,
especialmente en esta situación de emergencia, cómo hicieron en su medio para garantizar la integridad de los fotógrafos. Bueno, de todos, en realidad. Sí, la integridad pasa por tener una estrategia de cobertura. O sea, ahí hay que también decirlo, dependiendo de, hay cosas que no se pueden planificar, por ejemplo, le decía al inicio, ¿no? La de los desplazados. Cubrir los desplazados es algo que nos sorprendió a todos, que estábamos recién reacomodándonos entre el teletrabajo y la cobertura de calle. Entonces, lo que nosotros internamente hemos hecho para algunas formas de protección es limitar al máximo la salida de los reporteros, de los 24 periodistas que hay en Lima y en las regiones, solamente han salido a cubrir unos pocos y por turnos, y estos que han salido han tenido todas las medidas de seguridad de implementos, ¿no?, que se necesitan para cubrirlas. Y cuando no es necesario, una conferencia de prensa no es necesaria, u otros tipos de entrevistas que se pueden hacer a nivel virtual, tampoco se ha forzado la salida. Después, hay otro tipo de riesgos que no son los sanitarios ni de contagio, sino los riesgos físicos. Y para eso sí es necesario tener tanto un protocolo de seguridad, por ejemplo, tu editor debe saber todos los días dónde estás, hasta dónde llegue tu señal de internet, que tenga un cronograma de viaje que se hace el día 1, en la mañana, en la tarde, que se hace el día 2, en dónde va a estar, y en cada punto donde estés tener un fixer o un colaborador de contacto que te permita entender también la situación. Entonces, saber el terreno y conocerlo te ayuda también a tener una estrategia más clara. No salirse de ese guión es fundamental. Perfecto. ¿Y los fotógrafos ahora en la pandemia han ido a cubrir estas historias, digamos, con todo, con el mameluco y todo la ropa esta de rigor de la pandemia? Lo Es, digo porque es también visualmente fuerte, ¿no? Porque tú sí, llegas y está esta gente, como hemos visto en las fotos, y de repente llega este marciano con una cámara, ¿no? Con el sí, mameluco blanco, no sé, me lo imagino así, pero de repente no. yo no sé cómo habrá sido el caso, por ejemplo, nosotros hemos publicado, de las fotos que hemos publicado de tanto de Omar, Kela y Musuk y Florence, ellos han hecho las coberturas solos, ¿no? Entonces, más bien, ellos luego nos han dicho, ya tenemos esto, vamos a Mm, trabajarlo, y había otra reportera cubriendo y se han juntado las fotos. Y donde hemos sí enviado fotógrafos, por ejemplo, en Cusco y en Cusco, que el fotógrafo ha hecho ahora Álvaro Franco ha hecho todo un recorrido también de la zona del sur, sí se le ha entregado todo el equipo que se necesita para protegerse, ¿no? Por lo menos claro, sanitaria, a nivel de contagio claro, y a nivel de integridad, bueno, que esté siempre en contacto con con los corresponsales de la zona, ¿no?, de conflicto. claro. Se nos va acabando el tiempo, Nelly, pero no quería que dejáramos de hablar del tema de las becas. Por favor, cuéntanos un poquito sobre las becas, las oportunidades de becas y financiamientos que han surgido a partir de la pandemia. Sí, a mí me gustaría como que invitar a los fotógrafos. Hay ahora más oportunidades por la crisis para los fotógrafos freelance o para los periodistas freelance de aplicar a proyectos de investigación, tanto a nivel de texto y también de imagen. Hay un fondo de National Geographic que es por la emergencia, pero hay otros adicionales. Si ustedes entran a la página de National Geographic Society, y yo, si quieren, lo puedo colocar luego en el chat o enviarles, porque creo que no puedo. Este, y lo que tienen que hacer solo es aprender a presentar su proyecto, ¿no? Que es también otro tema, o sea, cómo esta parte les decía, cuál es el propósito del trabajo fotográfico que quieren hacer. Entonces, identificar muy bien los objetivos, que estos objetivos no sean tan generales, porque si tu objetivo es cubrir el impacto de la pandemia en los desplazados, o sea, te podrían decir pues que hay 1000 trabajos más hablando de eso. Entonces, aterrizar bien lo que se quiere cubrir, el propósito de la historia, nos va a ayudar y podría darles mayores beneficios, digamos, si que quieren postular a estos fondos. Pero además de Nat Geo, está también el fondo del Rainforest Journalist Fund, que tiene una convocatoria específica para temas amazónicos. Entonces, si a ustedes les interesa
algún trabajo en cualquiera de las regiones amazónicas. Es un fondo que beca no solamente a fotógrafos de Perú, sino es para toda Latinoamérica, o sea, Brasil, Colombia, Bolivia, todos los que tengan parte en el Amazonas pueden aplicar a este fondo. No hay un límite, depende nuevamente de la propuesta que se quiera hacer, pero pueden presentar entre $1,000 y $5,000, solicitar una beca de esta cantidad. En ambos casos, y también hay fondos del Centro Pulitzer, ¿no? Entonces son 3 fondos que si ustedes ingresan a los 3 sitios, los van a ver ahí destacados dentro de cuáles son las plantillas. Las plantillas son muy similares. En los 3 casos, nuevamente, es el propósito de qué es lo que quieren contar y les van a solicitar algunas cartas de aval de algún medio que conozca su trabajo o que se comprometa a publicar los proyectos fotográficos que ustedes están planteando. Entonces sí los animo a presentarse, a explorar esas oportunidades. Hay otras más que se abren y se cierran, pero estas 3, las de Nat Geo, las de Rainforest Journalist Fund y las de Centro Pulitzer, son becas que están abiertas aún hoy. Muy bien. Vale, espera, dame un minuto que se me perdió aquí ya. Bueno, creo que estamos sobre la hora. ¿Qué me dicen aquí? Hay un comentario más. Odilio Ruiz dice: los saludo y felicito a todos los periodistas de verdad por su día. Bendiciones a todos. Ah, sí, bueno, antes de ayer ha sido el Día del Periodista. Feliz día, Nelly, y feliz día para todos los colegas que nos siguen. Bueno, ya estamos un poco pasados de la hora, no me han dicho que tengo que cortar. Ah, ya, ahí ya me están pidiendo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta mesa. Muchas gracias, Nelly. Ha sido un gusto conversar contigo después de tanto tiempo. Espero que pronto podamos tener la oportunidad nuevamente. Y nada, felicitaciones por ese gran trabajo que están haciendo en Ojo Público. Salúdame a Oscar, a David y a todos los amigos que están ahí empujando el carro. Gracias, Cecilia. Saludos también para la asociación. Eso, gracias. Gracias a quienes nos están viendo en vivo desde la página de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú y los medios colaboradores, que son Runafoto, El Ojo está en la Cabeza, Hatun Ñacaj y Perú Street Photography. Los invitamos a seguir atentos a la programación del festival y en unos momentos comenzará la siguiente charla. Nada, un abrazo, Nelly. Cuídense todos. Chao, Nos nos vemos. vemos. Chao.